se sale de control, es ahí donde la violencia cobra forma y puede atentar contra la propia vida del individuo, como también hacia los demás. Cuando los victimarios dicen, yo no sé qué se apoderó de mí, yo no sé qué era lo que estaba haciendo, yo no sé cómo fue que lo hice. Y podemos ser violentos, hasta el más pacificador. Entonces, es por ello que nosotros necesitamos psicoeducar a la población. Lo que hace el cerebro primitivo. Yo respondo, me corro o me muevo para evitar que eso venga sobre mí. Que una persona... Saludos amigos y amigas, una vez más en este su espacio de entrevistas semanal Encuentro Plural. Y estamos inmersos en el mes de la salud mental y para hoy hemos querido hablar sobre el tema de la violencia, pero desde el punto de vista de la psicología. Para ello estaremos conversando con la psicóloga Yudelka Peña para poder desarrollar este tema y ver cuáles son todas esas aristas y situaciones psicológicas que se dan en torno a la violencia. No queremos irnos al corte sin antes invitarles a ustedes a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Diario El Plural y que nos sigan a través de nuestras redes sociales como @elpluralrd en Facebook, Instagram y Twitter. No se vayan, ya regresamos. Con 900 megavatios de capacidad para incrementar el transporte de la energía eléctrica de nuestro país, la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED pone en servicio la subestación Cabreto a 345 y 138 kilovoltios, provincia Santo Domingo. Con la puesta en servicio de esta subestación, se completa el primer anillo a 345 kilovoltios que realiza la ETED en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI. Este anillo funciona desde Cabreto, Bonao 3, Julio Sauri, Cabreto, y fortalecerá la zona norte, sur y este del país, ya que el flujo de energía de la zona este podrá llegar a las distintas zonas a través de la subestación de Cabreto. Esta infraestructura mejorará la calidad del suministro y ampliará la capacidad de transporte de la red de transmisión, facilitando el despacho de la energía producida por las generadoras térmicas y de fuentes renovables de toda la región este. Seguimos trabajando para aumentar la estabilidad, seguridad, eficiencia y continuidad en el servicio eléctrico. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETED, uniendo el país con energía. Ahora lo que pagas sin peaje se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras. Esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Ya regresamos. Está dividido en 3 cerebros, que es el cerebro primitivo, el cerebro emocional y el racional. ¿Qué es lo que hace el cerebro primitivo?
yo respondo, me corro o me muevo para evitar que eso venga sobre mí. Cuando se sale de control, es ahí donde la violencia cobra forma y puede atentar contra la propia vida del individuo, como también hacia los demás. Cuando también el razonamiento de la persona se ve nublado, es donde entonces también salen estas aristas de la violencia. Todos podemos ser violentos. El más pacificador, si se ve amenazado, puede convertirse en un ente violento. Inmediatamente despertamos un monstruo silente que vive en cualquier ser humano. En la cultura. De regreso con ustedes en este encuentro plural, ya tenemos con ustedes a la psicóloga Yudelka Peña. Yudelka, muchísimas gracias. Un placer compartir con ustedes. De verdad que me siento honrada por así dirigirme a tantas personas lindas que sé que siguen tu programa. Bien, decía en la introducción que estamos en el contexto del mes de la salud mental. Y cada vez que se habla de la salud mental, se hablan de muchísimos trastornos y condiciones, pero pocas veces se menciona la violencia como consecuencia o como, vamos a decir, testimonio activo de un problema psicológico. Entonces, ¿cuáles son las aristas psicológicas de la violencia? ¿Cuál es la parte de la psicología que de alguna manera está estrechamente ligado a los actos de violencia? Bueno, fíjate que el ser humano es un ente complejo. Entonces, cuando hablamos de violencia, tenemos que referirnos a ella como actos, manifestaciones conductuales, tanto física, psicológica, mental, que pueden ir en perjuicio de las personas. Todos en algún momento hemos experimentado momentos en donde la violencia cobra forma en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de violencia, debemos de hablar de sus orígenes. Y esos orígenes son procesos mentales que muchas veces nosotros ignoramos, pero que si nos vamos a esos orígenes podemos evaluar, podemos evitar ciertos eventos y elementos que le pasan a cualquier ser humano que puede ser víctima de violencia. ¿Qué podemos resaltar en este aspecto? Bueno, lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, estamos compuestos por 3 cerebros. La neurociencia nos ha enseñado que está en nuestro cerebro, está dividido en 3 puntos, un cerebro triuno, que está dividido en 3 cerebros, que es el cerebro primitivo, el cerebro emocional y el racional. Estos 3, que nosotros, los seres humanos, estamos dotados de ello, son los que juegan un papel importante en cuanto al despertar de la violencia. ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, y en este momento me voy a referir a lo que es el cerebro primitivo, que es el primero que se desarrolla en nosotros, el cerebro instintivo, en donde si en algún momento nosotros nos vemos o amenazados o atacados o nos vemos acorralados, entonces se despierta ese cerebro. Si nuestras crías, si nuestra pertenencia, nosotros vemos que están siendo amenazadas, entonces se despierta ese cerebro primitivo. ¿Y qué hace? Lo vamos a defender. Si a nuestros hijos le están haciendo daño, ¿qué va a hacer una madre? Vamos a responder. Entonces es ahí donde la agresividad, donde la violencia va cobrando forma y puede manifestarse en un acto que va a salirse de control dependiendo de la psicoeducación que tenga la persona. Pero disculpe la interrupción. Estamos hablando de una violencia primitiva que en ocasiones pudiese inclusive ser necesaria. Estamos hablando de protección, estamos hablando de supervivencia, estamos hablando del instinto de conservación, en el que somos capaces inclusive de peligrar el instinto de conservación de otros, claro que por causa nuestra. Entonces, hasta ahí la violencia como tal pudiese tener cierto grado de justificación.
Y no lo llamaría violencia en sí, sino un instinto donde la persona, para salvaguardar su vida, sus pertenencias, lo apropiado de ellos, entonces el cerebro está dotado para ello, para tú responder. Porque si viene una piedra sobre ti, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Está agrediendo o está atentando contra mi seguridad. ¿Qué hago? Entonces eso es lo que hace el cerebro primitivo. Yo respondo, me corro o me muevo para evitar que eso venga sobre mí. Que una persona que haya lanzado una piedra, entonces lo que hago es que huyo para que esa agresión no venga sobre mí. Entonces es bueno hasta un punto. Ahora, me refiero a que cuando se sale de control, es ahí donde la violencia cobra forma y puede atentar contra la propia vida del individuo, como también hacia los demás cuando se sale de control, si no se maneja y no se saben qué está provocando, qué genera en las personas, lo que es este instinto irracional, que desde un punto de vista lo podemos ver como un acto de violencia. La multiplicidad de inteligencias y los niveles de cada una de esas inteligencias influyen mucho sobre el grado de violencia de una persona. Qué tanta inteligencia emocional, qué tanta inteligencia espiritual, esos niveles, qué tanto inciden sobre la violencia que puede ejercer un ser humano. Bueno, te mencioné también anteriormente los dos cerebros, los tres cerebros, el emocional y el racional. Te mencioné o te detallé el instintivo, eso es inherente en todo ser humano. Ahora bien, cuando también nuestras emociones están vulneradas, cuando también el razonamiento de la persona se ve nublado, es donde entonces también salen estas aristas de la violencia. Todos podemos ser violentos. El más pacificador, si se ve amenazado, puede convertirse en un ente violento cuando atentamos estos tres elementos: las emociones, cuando atentamos nuestra racionalidad, que en algún momento se pierde y ustedes dicen, pero esa persona no era así. Hemos visto actos en República Dominicana de personas, testimonios siempre comunes, que dicen, esa persona no era así, él era muy tranquilo. Pero es que ahí voy. Cuando se atenta la integridad emocional y las pertenencias y lo que las personas creen que es algo preciado para ellos, entonces inmediatamente despertamos un monstruo silente que vive en cualquier ser humano. En la cultura dominicana se utiliza la expresión, a ese hombre o a esa mujer se le metió el diablo. Exactamente, no. Es una composición de nuestro cerebro triuno. ¿Por qué? Porque vamos a verlo desde el punto de vista del feminicidio. ¿Usted cree que la persona que ha vivido por 20, 30 años quiere ultimar a esa persona? La ama. Lo que pasa es que llega un momento en que nuestra razón, el cerebro primitivo, apaga el cerebro emocional, y cuando nos referimos al cerebro emocional es ese que le demuestra amor a esa persona. El racional, que dice, si le hago daño voy a ir preso de por vida. Entonces queda el primitivo, donde lo que pasa en la cabeza de la persona se apaga, nula los demás cerebros, se apodera el instintivo, el que dice, me van a quitar a mi mujer, la voy a perder, ya fulanito le está enamorando, y ahí es donde la persona pierde por completo la capacidad de racionar, la capacidad de sentir emoción en ese momento, y ahí es donde los actos lamentables, porque no nos podemos ver simplemente desde el punto de vista de los feminicidios. A cualquiera que le quiten un parqueo, pelea. A cualquiera que le choquen el carro, pelea. A cualquiera persona que ven que a su hijo le están dando, pelea. ¿Por qué? Porque hasta un punto está bien defendernos, pero cuando el cerebro primitivo apaga los dos cerebros, el emocional y el racional, la persona pierde el control de sí mismo, y es ahí donde vemos que personas dicen, él no era así, o esa persona era tan tranquila y mira lo que pasó. Y es por esto, esta es la explicación desde la neurociencia,
que todo dominicano, toda persona debe de saber para controlar la violencia que está latente en cualquier ser humano. La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país, desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta La Vega y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Ya regresamos. Victimarios dicen, yo no sé qué se apoderó de mí, yo no sé qué era lo que estaba haciendo, yo no sé cómo fue que lo hice. Personas normales acaban en un lugar por cometer un acto de violencia. El instintivo, despertado por el miedo, por la vergüenza o por la culpa, es capaz de apagar este racional, de apagar este emocional y llevar a la persona a cometer actos inimaginables. Yo identifico que cuando a mí me hablan mal, yo me pongo volátil. Si yo identifico que soy muy vulnerable a ciertos elementos, si mis emociones yo sé que se ven nubladas por la sensibilidad de ciertos elementos, entonces yo me exploro a mí mismo, me identifico a ver qué me hace explotar, qué me hace perder la paciencia, qué me pone agresivo. Y es ahí donde yo, cuando estoy en cualquier momento... Ha repetido en varias ocasiones cuando un cerebro apaga a otro. Esto sucede de manera instintiva. Esto es posible desarrollar la capacidad de no dejar que un cerebro apague a otro, de que uno pueda sobreponerse al que puede provocar esas cosas, porque parecería, de la manera como lo dijo primariamente, parecería que es, aparte de instintivo, es muy poderoso. Bastante. ¿Por qué? Porque es que nubla la razón.
también, si nos damos cuenta, esos mismos victimarios dicen, yo no sé qué se apoderó de mí, yo no sé qué era lo que estaba haciendo, yo no sé cómo fue que lo hice. Y es por eso que la Fundación Manantial de Vida ha venido desarrollando estos estudios avalados por la neurociencia acerca de la violencia. ¿De dónde surge? ¿Cómo surge esta investigación que más adelante voy a detallar? Y es que una persona, un psicólogo muy destacado, muy estudiado, muy espiritual, un guía espiritual de mucho, cometió un acto de homicidio. Y cuando él está en la cárcel, que ve personas como él, que no es un delincuente, que no es un vándalo, y que ve personas como él, doctores, abogados, de todo tipo, que también están ahí en ese lugar, y él se pregunta, o sea, ¿qué pasa aquí? Y empezaron a investigar la fundación, junto con los psicólogos de la fundación, este proceso de cómo personas normales acaban en un lugar por cometer un acto de violencia. Y dada los estudios, los resultados, se dieron cuenta de estos 3 cerebros que ya se había estudiado, Paul MacLean, Denzel Van der Kolk. Y cuando ellos vieron los testimonios de los internos, que coincidían con las mismas experiencias prácticamente al unísono de cada uno de ellos, de que en ese momento no supieron qué hacer, no supieron cómo fue que ellos reaccionaron así, algo se apoderó de mí, algo me nubló la mente, y es ahí donde empiezan los resultados y a unirse todos los resultados de la investigación que hicieron, en que estamos dotados de estos 3 cerebros. Realmente es algo figurado, o sea, lo que quiero decir es que está dividido el cerebro en estas 3 partes. La neurociencia está ahí, podemos investigarla, donde dice que nuestro cerebro instintivo, despertado por el miedo, por la vergüenza o por la culpa, es capaz de apagar este racional, de apagar este emocional y llevar a la persona a cometer actos inimaginables en donde preservar la vida de ellos mismos y de los que están a su alrededor es su prioridad. Ahora bien, psicoeducar es el punto importante y es lo que estamos tratando de llevar a las personas. ¿Cómo no dejar que el instintivo, que en esencia esa era la pregunta, cómo no dejar que el cerebro instintivo, primitivo, apague el emocional, el racional? Bueno, entonces ahí es donde vamos. Es viendo, experimentando, analizándonos nosotros mismos qué factores de vulnerabilidad tenemos. Si yo identifico que cuando a mí me hablan mal, yo me pongo volátil, si yo identifico que soy muy vulnerable a ciertos elementos, si mis emociones yo sé que se ven nubladas por la sensibilidad de ciertos elementos, entonces yo me exploro a mí mismo, me identifico a ver qué me hace explotar, qué me hace perder la paciencia, qué me pone agresivo. Y es ahí donde yo, cuando estoy en cualquier momento de tensión, de agresividad, espera, ya las cosas se van a salir de control. O se va, pero lo primero es identificar que las cosas pueden perderse y salirse de control, que se puede apagar mi cerebro primitivo. Es por esto la importancia que nosotros como la Fundación queremos llevar esta psicoeducación a la población, identificar los factores de riesgos que me lleven a que ese cerebro se apague. Cuando yo veo que la persona que me está agrediendo está perdiendo el control, cuando yo estoy perdiendo también el control, ¿qué hago? Espera, identifico que algo se está saliendo de mis manos, o me voy, o escapo, o huyo, o dejo las cosas así, o permito, mira, ahora mismo no me siento bien, ahora mismo vamos a dejar esto aquí porque puede salirse de control. ¿Por qué? Porque después, cuando el cerebro, si el primitivo toma el control, no hay forma de que lo apague. A menos que preventivamente nosotros mismos seamos capaces de identificar
un comportamiento, un evento que se pueda salir de nuestras manos y nosotros refrenar y decir, vamos a huir de esta situación que puede poner en peligro mi vida como también la de los demás. Bien, señores, hasta ahora profundo, interesante e inclusive desafiante para nosotros como seres humanos el hecho de que no se nos apaguen los cerebros emocionales y racionales por culpa de ese cerebro primitivo. Nosotros vamos a ir a un corte y cuando regresemos entonces vamos a seguir conversando sobre la violencia desde el punto de vista psicológico aquí con la psicóloga Yudelka Peña. Vamos a un corte, ya regresamos. Ahora lo que paga sin peaje se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, Elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras. Esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Ya regresamos. Que siempre hemos repetido los psicólogos, parecería un trabalengua o una repetición, una canción. La familia es un elemento que debemos de tomar en cuenta. Demostrando lo que es la inteligencia emocional, en donde cuando yo veo que mi amiguito se está poniendo agresivo, yo debo de dejar el relajo. Y cuando vemos frente, si ponemos atención nosotros como padres, en la primera infancia de nuestros hijos, a que las cosas no se puedan salir de control, a que puedan manejarse de manera emocional y racional, entonces evitaremos individuos que el cerebro primitivo en todo contexto cobre forma. Son agresores, entonces ese cerebro racional fue el que fomentó, que permitió que estas maquinaciones, estos comportamientos se llevaran a cabo.
Continuamos en este encuentro plural con la psicóloga Yudelka Peña hablando de violencia desde el punto de vista psicológico. No sin antes recordarles que llegamos a ustedes gracias al Rincón del Café, que se encuentra ubicado en la calle de las Sombrillas, en el mismo centro histórico de la ciudad de Puerto Plata. Exquisitos cafés de diversas partes de la República Dominicana, 100% café dominicano para el disfrute de ustedes. Y quisiera de inmediato entonces que habláramos de los diferentes contextos en donde la violencia pudiese tener lugar. La familia, la escuela, el trabajo, el grupo de amigos, son, vamos a decir, que caldo de cultivo, son incubadoras tal vez de violencia, de esa violencia que a veces se ve y a veces no se ve. Que pudiéramos hablar de esos diferentes contextos, de alguno de ellos, o dónde es más proclive la aparición de la violencia como tal. Mira, es algo que siempre hemos repetido los psicólogos, parecería un trabalengua o una repetición, una canción. La familia es un elemento que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué debemos de tomar en cuenta la familia? Y es ahí donde los valores se fomentan. Cuando las personas somos capaces de manejar nuestras emociones a tal punto de evitar la violencia, es porque venimos de una familia que regularizó esos elementos que pudieran alterar, que pudieran desafiar. Pero si nos ponemos también a pensar, hay personas que son o vienen de buena familia y cometen actos de violencia. Entonces, hay conductas aprendidas que personas de los desaprensivos, los delincuentes, ya viene esto desde el punto de vista de la educación y la vulnerabilidad que tuvieron desde sus hogares de despertar ese ser humano violento. Y es por ahí donde va la racionalidad, donde este punto de la razón, los criminales, los asesinos, todas las personas que delinquen, es porque de una forma u otra fue una conducta aprendida, modelada por un ente de su familia o de su entorno. Actualmente en nuestras escuelas, y hago un llamado a los padres para que puedan darle seguimiento a sus hijos, porque como tú mencionaste, ¿cuál es la cuna de la violencia? En cualquier escenario nos pueden despertar a nosotros de manera instintiva lo que es nuestro mecanismo de defensa, pero una mente regularizada desde la familia, y si no tuvo la oportunidad de la familia poder psicoeducarse, una población donde esté psicoeducada para manejar estos niveles de violencia, que en Latinoamérica las tasas de violencia están desde niños, adolescentes, adultos y envejecientes. Entonces, es por eso que la psicoeducación es importante. Tú conocerte a ti mismo, que la familia influya en el conocimiento y la identidad que deben de tener nuestros hijos. ¿Para qué? Para cuando se encuentren en el mundo real, cuando se encuentre en un ambiente donde tal vez nuestra protección no pueda llegar a donde ellos puedan manejarse de manera involucrando lo que es la inteligencia emocional, en donde cuando yo veo que mi amiguito se está poniendo agresivo, yo debo de dejar el relajo. Cuando yo veo que todo el mundo que yo me estoy riendo, pero no todo el mundo se está riendo por un mal chiste o una broma, entonces yo dejar, porque estoy lastimando las emociones de esa persona. Y es la prevención, pero la prevención viene desde casa. Y si ponemos atención nosotros como padres, en la primera infancia de nuestros hijos, a que las cosas no se puedan salir de control, a que puedan manejarse de manera emocional y racional, entonces evitaremos individuos que el cerebro primitivo en todo contexto cobre forma. Usted está hablando, y yo digo, bueno, estamos hablando muchas veces en el entorno de esta conversación, estamos hablando de ese cerebro instintivo que actúa para protegerse.
pero hay un cerebro instintivo que actúa no de manera defensiva, sino totalmente ofensiva. Hay seres humanos que se han dispuesto a destruir, se han dispuesto a engañar, a extorsionar, y cuando no lo consiguen, entonces el plan B es la violencia. Hay otros factores ahí que han influido en la violencia. ¿Cómo se trata esta parte? Porque estamos hablando del que se defiende, del que siente que el entorno lo amenaza, pero hay uno que es el que amenaza el entorno y genera violencia. Y entonces ahí sigue proviniendo del cerebro instintivo. Pero, como te mencioné anteriormente, el racional, que es el que maquina, o sea, estas personas que continuamente son agresores, entonces ese cerebro racional fue el que fomentó o que permitió que estas maquinaciones, estos comportamientos se llevaran a cabo. De tal forma que ya todo converge, todo comportamiento racional, aprendido, planificado, converge a que ese cerebro primitivo, instintivo, apague a los demás. Es como un ciclo que va despertando uno con otro, va alimentándose uno con otro, pero al final de la jornada es ese que se despierta donde defiende. Y te voy a poner un ejemplo. Las gallinas huyen. Cuando tú le caes atrás a una gallina, te huyen de ti. Pero si tú te enfrentas a una gallina que tiene huevos, que tiene polluelos, ¿qué va a hacer la gallina? Va a defenderse, a defender su cría, a defender su territorio. El ratón, si tú lo persigues, él huye, pero si lo acorrala, te ataca. Y cada animal también tiene ese mecanismo de defensa. Nosotros los seres humanos somos así. Cuando nos vemos amenazados, cuando vemos amenazado nuestro territorio, nuestra cría, nuestra hembra, nuestra seguridad, atacamos de manera instintiva para defendernos. Entonces, cuando ese cerebro racional ya está condicionado, esa persona que usted lo ve que desde pequeño era agresivo, sigue creciendo, es agresivo, ya entonces la conducta se va aprendiendo, pero no deja de que ese cerebro primitivo se active para cometer hechos que al final de la jornada se acostumbra a hacerlo. Entonces pudiésemos concluir que toda la violencia que se puede ver en escenarios que no son la familia es resultante de lo que ocurrió en el entorno familiar. O sea, la violencia de alguien, de un hombre o una mujer en el entorno laboral o en el entorno de una universidad o de cualquier otra asociación fuera del hogar, primariamente la génesis fue en el hogar. No necesariamente en el hogar, porque tenemos múltiples elementos. Y aquí voy a mencionar que es el principal, y son los traumas. Los traumas, los problemas no resueltos que pueden venir desde nuestra infancia hasta momentos en los que el ser humano no recuerda, pero el cuerpo lleva la cuenta. Y entonces es ahí donde ese trauma, problemas no resueltos, problemas en que se convergieron en un estrés postraumático, es donde nos lleva a nosotros a tener ciertas conductas. O me defiendo, o huyo, o me friso. Miedo, vergüenza o culpa. Entonces, no es necesariamente el hogar, porque puede que de adulto te haya pasado algo y a través de eso, voy a poner un ejemplo, fuiste atacado, fuiste atracado, te quitaron tus pertenencias. Tu infancia fue muy bien, muy normal, pero en ese momento tus niveles de estrés se subieron por las nubes por el evento que era inesperado y desagradable para ti. A partir de ese momento, entonces, ya tú vas en la calle y a cualquiera lo ve y le dice, ¿qué es lo que usted me está persiguiendo? ¿Qué hace? Ahí se despertó. Ahí se marca un antes y un después.
los eventos traumatizantes del ser humano son los principales motores para llevarnos entonces a defendernos para que no nos vuelva a pasar, sea de manera asertiva o sea de manera negativa. Y la negativa converge en la violencia. Primero, antes de que me violenten a mí, antes de yo volver a pasar lo mismo, entonces, si tengo que reaccionar de manera violenta para salvaguardar mi vida, lo voy a hacer a toda costa. La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país, desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta La Vega y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Ya regresamos. Hablar de la violencia que cobra forma en los suicidios, las personas que se autolaceran, las personas que también violentan a otras, pero no necesariamente físicamente, sino violento con una palabra, con un gesto. Ustedes saben el gesto que se hace con el dedo del medio, eso es violencia. Podemos ser violentos, hasta el más pacificador. Entonces, es por ello que nosotros necesitamos psicoeducar a la población. ¿Qué tipo de pérdida? La pareja, los hijos se me fueron, me quitaron mi terreno, me quitaron el trabajo, perdí mi empleo. Eso puede desencadenar que la persona sea más vulnerable a cometer actos. Manifestaciones mentales, conductuales: dolor, impotencia, agresividad, sentir miedo, sentir vergüenza, sentir culpa. De la violencia se habla mucho de los aspectos que son visibles, y muchas veces solamente de las resultantes. Pero hay aspectos silentes y silenciosos que solamente están dentro del ser humano,
que a veces pudiesen ser imperceptibles hasta por esa misma persona? Claro que sí. Y aquí vamos a hablar de la violencia que cobra forma en los suicidios. Las personas que se autolaceran. Las personas que también violentan a otras, pero no necesariamente físicamente, sino verbalmente. La violencia tiene muchas aristas, muchas manifestaciones de violencia estamos experimentando en el diario vivir, inclusive hasta violencia cibernética, cosas que no nos habíamos visto antes, y eso se está desarrollando por la tecnología y la vanguardia de los tiempos. Entonces, sí, podemos ser violentos hasta con una mirada. Podemos ser violentos con una palabra, con un gesto. Ustedes saben el gesto que se hace con el dedo del medio. Eso es violencia. Entonces, hay muchas manifestaciones. Sí, claro que lo hay. En cualquier contexto, en cualquier momento podemos ser violentos, hasta el más pacificador. Entonces, es por ello que nosotros necesitamos psicoeducar a la población de que hay momentos en que la violencia cobra fuerza de tal forma que se apodera de nosotros sin darnos cuenta. Dicen por ahí, es un dicho de la política, vamos a decirlo así, de que impone la paz el del martillo más grande. Eso es violencia. Pero hay casos específicos a los que me quiero referir, y es de tal vez personas que no atinan a entender que están pasando tal vez por procesos que lo preparan para ser violentos, y a esos son los procesos que yo llamo casi imperceptibles. O sea, yo estoy viviendo en una situación que tal vez para mí es normal, pero son procesos que pueden degenerar en violencia. ¿Cuáles son esos? Que tú ni siquiera los adviertes, pero que sí la psicología los advierte como tal. Mira, son muchos elementos. Te voy a mencionar unos cuantos para que tengas una noción de ellos. Cuando una persona está experimentando dolor, sea por una pérdida, sea cualquier tipo de pérdida, la pareja, los hijos se me fueron, me quitaron mi terreno, me quitaron el trabajo, perdí mi empleo, eso puede desencadenar que la persona sea más vulnerable a cometer actos. La persona, para que tengas conocimiento, que no le importe perder su vida, no le va a importar el quitarle la de los demás. Entonces, ¿qué otra cosa puede influir, aparte del dolor? Las amenazas. Las amenazas que puedan recibir del entorno. Vimos recientemente como ese carpintero de cierta provincia ultimó a varias personas. ¿Por qué? Porque ya se sentía impotente. La impotencia también puede generarnos que nosotros despertemos este monstruo silente llamado violencia, que se puede convertir y que se puede visualizar en diferentes manifestaciones. Entonces, elementos imperceptibles que no se ven, abstractos, manifestaciones mentales, conductuales, dolor, impotencia, agresividad, sentir miedo, sentir vergüenza, sentir culpa. Óyeme, ellos me están vociferando de todo. Yo tengo que defenderme. Yo no puedo perder mi vergüenza. Yo tengo que hacer algo para darle a demostrar que yo sí puedo. Miedo. Ah, pero tú eres un cobarde. Ah, pero tú no eres hombre. Entonces, déjame actuar en pro de ese desafío que me está haciendo. Entonces, elementos que despierten violencia, tenemos mucho, inclusive hasta una mala mirada. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a psicoeducarnos, y esto como Fundación Manantial de Vida es que está trabajando en esa psicoeducación, donde pueden encontrarlas en las redes sociales, Fundación Manantial de Vida, y pueden ahí poder psicoeducarse y saber, entender, manejar nuestras emociones de forma asertiva. En agradecerle que nueva vez nos sacaron un tiempito ahí de la agenda para nosotros poder llevar a nuestra audiencia estas enseñanzas, ¿verdad? Estas alertas para ver si es posible menguar un poquito
el nivel de violencia que tenemos en nuestra sociedad, no solamente en la República Dominicana, sino también a nivel de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Yudelka. Para mí un placer. Señores, gracias a ustedes por darnos el placer de su audiencia en este tema que hemos estado tratando sobre la violencia desde el punto de vista de la psicología. Recordarles a ustedes, como siempre, el suscribirse a nuestro canal de YouTube Diario El Plural y seguirnos en nuestras redes sociales como @elpluralrd en Facebook, Instagram y Twitter. Será hasta otro Encuentro Plural.